Muy buenas noches, gracias que nos acompaña a través de Canal 11. Sea usted bienvenida, bienvenido. Hoy en Perfil Público vamos a abordar ese tema que parece que traemos lejano entre nosotros, como que no tiene que ver contra nosotros, pero pues algunos dicen que forma parte integral de nosotros, que es pensar la diversidad, pensar en los que son diferentes a nosotros y la actitud que asumimos ante ello. Los números de repente son brutales, respecto a algunas encuestas. Esta reciente encuesta del INEGI a mí me gustó muchísimo, la de hace 2 meses, que incluso en el noticiero de la mañana le dimos vuelta y vuelta y vuelta, porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que somos. Y eso es un asunto muy delicado. Hoy en Perfil Público la idea es escuchar voces, tener alguien que nos cuente por dónde ve las cosas y sobre todo esperar la participación, que eso es así el asunto, discutir el tema. A ver, yo le preguntaría, el tema de los homosexuales, lesbianas, ¿usted cómo lo ve? El tema de personas que son de piel morena, que son negros, ¿cómo lo vería usted? ¿Los aceptaría en su casa, no los aceptaría en su casa? Todo esto que tiene que ver con nosotros y que es muy rudo, es muy rudo porque nos enfrenta a nuestra propia realidad, pues hoy va a ser parte de la discusión aquí en Perfil Público. Gracias que nos acompaña aquí a través de Canal 11. Vamos, inmediatamente empezamos. Bueno, aquí estamos. Entonces, fíjese o fíjense, en sentido estricto, este tema de diversos o no diversos es preguntarnos qué tan diversos somos. Entonces, bueno, yo le cuento cuál es la dinámica. Hemos creado un grupo en su WhatsApp y hay dos maneras de participar. Una, a través de que al rato seguramente tomarán el micrófono y conversarán con nosotros, y la otra es a través del WhatsApp, y entonces usted lo va a ir viendo en la pantalla, de tal manera que ahorita presento a nuestra invitada y su servidor y ellos mismos puedan estar comentando el asunto. Lo que le cuento es que hoy está con nosotros una diputada independiente. Tiene su mérito, tiene su mérito. Además, meterse a ser legislador, luego con el descrédito que hay en la política y además ganar como se ganó y ser todo un personaje, tiene su chiste, ¿no? Así que bueno, ¿cómo estás, Lucía? Estoy bien, Javier. ¿Y tú? Lucía Díaz, ¿cómo estás? ¿Qué es eso de ser diputada independiente? Pues es toda una aventura, en realidad. Sí. Ahí estamos por las causas que traemos desde hace mucho tiempo. Una trayectoria ahí ciudadana al lado de algunos otros compañeros activistas, sí, luchadores, defensores de derechos humanos. Entonces a eso vamos. A ver, antes de que entremos, ¿qué es eso de estar sentada ahí en la curul? ¿Algún día te lo imaginaste? Realmente no. No así. ¿No? No, definitivamente no, pero ha resultado un buen ejercicio, la verdad. Ahí estamos, mi compañero Carlos Morales, sí, y yo, ambos legisladores sin partido.
pues dando nuestra lucha. Está Oye, complicado ahí sin pertenecer a un grupo. pero luego los separan, no los quieren juntos, ¿verdad? Eso pasó. Eso pasó. Así es, vamos a ver cómo nos Vamos toca a ver, esta ¿no? semana. Bueno, ha de ser realmente una experiencia brutal y más por lo que pasó hoy en el país. Bueno, gracias. ¿eh? No, al contrario, gracias por la Gracias, invitación. diputada. Sí, así muy, No, muy gracias, pomposa. Lucía, pues. Gracias, Javier. Gracias, Lucía. Bueno, también con nosotros van a estar, ya están, de hecho, estudiantes que son básicamente de la UAM, UAM Azcapotzalco y Xochimilco, ¿sí? Y de aquel lado son de UAM Iztapalapa, puro guamero. Mira. ¿Mande? Bueno, allá ustedes, como yo estuve mucho tiempo trabajando en la UAM y la quiero mucho, a mí me parece que ahí se ha creado algo nuevo en este país. A ver, aviento la pregunta. ¿Tú qué piensas, Lucía, qué piensas cuando, y además es algo que has trabajado toda tu vida, por más que seas joven, has estado en tu vida este tema somos muy diversos, cómo nos vemos unos a otros, y sobre todo cuando esos otros u otras son diferentes a nosotros en muchos sentidos. Bueno, yo creo que para empezar hay que empezar un poco a borrar esa línea, esa distancia que ponemos como al decir que el otro es distinto a nosotros. Sí. ¿No? Sí, pues yo soy una mujer abiertamente lesbiana, entonces no nada más tiene que ver como que lo haya trabajado, sino que es algo que a mí me atraviesa. Me atraviesa y lo que pienso es que sí necesitamos trabajar en el país, sobre todo en temas de discriminación. Hay que trabajar por prevenir la discriminación y erradicarla. Creo que ese es pues uno de los mayores retos que tenemos como país. A ver, Lucía, pero ¿no piensas que una cosa es lo que nosotros, o sea, digamos, tú en esto, abiertamente lesbiana, es tu vida, punto. Pero ¿no te parece que hay un mundo externo que de repente como que se te ve encima? Pues no solo me parece, sino que sí me ha tocado. Eso es. Sí, por supuesto. Claro. Pero, o sea, justamente yendo hacia allá, es que digo que me parece que hay que mirarlo desde otro lugar, ¿no? En el que empecemos a ver que en realidad todos somos personas, pues, y que no entiendo por qué, por ejemplo, una persona se siente con el derecho o la autoridad de agredir a alguien más por su preferencia, orientación, expresión de género, etcétera. A nadie tiene derecho a hacer eso sobre ninguna otra persona. A ver, así es, como tú lo dices. Pero ¿qué enfrentas? También, a ver, quiero pensar en esto. Una cosa es lo que alcanzamos a ver, por ejemplo, en grandes urbes, con quizás una mayor, me atrevo a decir, heterogeneidad de pensamiento, etcétera, ¿no? Piensa en la Ciudad de México, quizá en Guadalajara, que por cierto algunos informes sobre Guadalajara la están colocando como una ciudad más liberal en muchas cosas que la Ciudad de México, fíjate, ¿no? Monterrey, Tijuana, bueno, Tijuana es como muy aparte también, ¿no? A ver, esta parte, pero ¿qué pasa en las ciudades pequeñas? Pues es un tema que se ha mantenido en lo invisible, me parece, ¿no? Sí. O sea, sigue siendo algo incómodo de enfrentar, de integrar a nuestra convivencia diaria como personas, como mexicanas, mexicanos, etcétera. Y pues por supuesto que es distinto en ciudades más pequeñas o en comunidades más pequeñas que, por ejemplo, la Ciudad de México o las ciudades que tú mencionabas. Pero me parece que quienes estamos desde estas posiciones en estas ciudades, con estos reflectores, etcétera, los lugares por los que hemos trabajado, pues sí tenemos un poco la responsabilidad de ir abriendo esos caminos para que gente que vive su diversidad en esos lugares de una manera quizá un poco más, digamos, tímida, me atrevo a decir, porque sin duda debe existir el miedo de enfrentar la discriminación y los prejuicios en lugares tan pequeños, pues nosotros acá tenemos la responsabilidad de ir abriendo esos caminos, de decir, justo no estamos solas, no estamos solos. Somos muchos, en realidad. A ver, toca nada más hacernos visibles. Esa es la gran clave del asunto, de y muchos otros asuntos del país, ¿no? Sí. A ver, un asunto antes de que empecemos a que nos digas qué piensas de lo que hoy aquí los jóvenes, los estudiantes están participando con nosotros. Pero a ver, ¿cómo será en el campo mexicano todo esto? ¿Qué intuyes? ¿Qué supones? Pues justo eso, me parece que todavía nos enfrentamos, bueno, en esos lugares creo que todavía hay muchísimo prejuicio, hay tradiciones, en algunos lugares son muy conservadores y no debo imaginar lo que debe ser salir del closet, por ejemplo, ¿no? Sí, si eres, no sé, si vives en la sierra de Oaxaca o si vives en alguna comunidad alejada de la ciudad en Puebla o en la propia ciudad de Puebla también, porque no olvidemos que a pesar de que hay ciudades desarrolladas, sigue existiendo gran discriminación, incluso en la Ciudad de México.
Es verdad, sí somos, creo que la ciudad más progresista en el país, en la que tenemos nuestra primera constitución de Ciudad de México, que es, la verdad es una constitución bastante progresista en la defensa de derechos, etcétera. Pero incluso acá sigue habiendo discriminación. No, o sea, claro, claro. y eso no va a parar. Nuestra gran lucha creo que es esa. Tengo una amiga, figura pública, se llama Ofelia Pastrana, ¿no? Es una mujer trans y ella recientemente me dijo algo que es verdad y creo que nuestra gran batalla debe ser el closet, porque somos personas y así como tú te puedes identificar como un hombre heterosexual, la vemos yo como una mujer lesbiana y así todo el mundo se identifica como algo, pero no lo decimos y es lo que te decía, estamos en todos lados, pero en muchos lados de esos seguimos dentro del closet y nuestra batalla debe ser esa, yo creo. A ver, déjame cerrar este primer bloque. Hay ahí algunas cosas que... ¿Sí? Pero fíjate, antes de que las veamos, que no se nos vaya. A ver, es un tabú muy fuerte, sin duda. Sin duda es un tabú, A ver, todavía. y luego lo otro que es, realmente, a final de cuentas, todos somos personas y merecemos respeto. Sí, Joana nos dice que también opina que en ciudades pequeñas es mucho más evidente la discriminación. Claro, o sea, es un lugar más pequeño, pues resaltas más siendo distinto, ¿no? Distinto. Y es difícil siempre sentirte el otro, pues. Y mira, lo que dice Rafael también me llamó la atención. La legislación en Ciudad de México con la nueva constitución es vanguardista en materia de diversidad sexual, mientras que en otros estados sigue siendo muy conservadora. Sin duda. Y ese es un trabajo que necesitamos hacer. Por ejemplo, en mi caso, que soy diputada federal en este momento, hay un chorro de cosas que hacer, de tratar de impulsar, como en la reforma de códigos estatales en materia de diversidad, ¿no? En matrimonio igualitario, etcétera. Sí necesitamos armonizarlo el país. No puede ser que existan ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda. Que acá en Ciudad de México, si yo decido y si mi novia y yo decidimos, mañana nos podemos casar, pues. ¿no? Sí, pero si vives en Guanajuato, por ejemplo, Ciudad Victoria. en Ciudad Victoria, ¿no? O sea, no puede Sí. ser eso. Creo que tiene que ser una opción para todas las personas. Bueno, una pregunta que te dejo pendiente para que empecemos a escucharlos, ¿no? Por favor. A todos los que nos acompañan hoy. Una pregunta que te dejo para después del corte. ¿Saliste del closet? ¿O qué fue lo que pasó, si quieres después de la pausa, para que tomaras una decisión que tiene que ver contigo, ¿no? Pero una decisión social, ¿no? De repente decirle a la sociedad quién eres no fue tan fácil. Pues no, nunca es tan fácil. Ah, bueno. Pero te platico más si quieres en un ratito. Órale, sale. Estamos en Perfil Público. Pausa. Bueno, estamos de vuelta en Perfil Público. Hoy, ¿qué tan diversos somos? Les recuerdo la mecánica de participación. Hoy usted se puede comunicar con nosotros. Nosotros hemos hecho internamente un grupo vía WhatsApp y es lo que ustedes están viendo de lo que van pensando auténticamente los estudiantes que están hoy con nosotros y estamos con Lucy Díaz. A ver, una última. Riojas. ¿Perdón? Riojas. Riojas, perdón. ¿Por qué te dije Díaz? No sé, alguien traes en mente. No, a lo mejor lo que puede ser es que es como personaje de un cómic, ¿no? No sé. Y llegó Lucy Díaz, ya sabes, ¿no? Ya Pero no, traes perdón. una historia en tu Lucy, cabeza. Traigo una historia en mi cabeza. Oye, a ver, Lucía, déjame plantearte, el proceso de salir en términos de una sociedad conservadora, ¿te pusieron muchas gestos o no? No, pero en realidad yo me considero una persona privilegiada en ese A sentido. ver. La verdad es que mi familia es una familia bastante abierta, que desde que soy chiquita, en realidad, platicamos de todo. Siempre mi mamá nos dijo muchas veces a mi hermano y a mí, todos somos iguales, como nunca tengas pena de ser quien eres, etcétera. Todas estas cosas que la verdad, pues suena como cualquier cosa, pero echaste a andar? sí se te quedan en el corazón y en la cabeza para cuando tienes que tomar decisiones, comunicar cosas sobre ti, ¿no? Y la manera en que yo salí del closet pues fue realmente curiosa. Estaba desayunando con mi papá, mi mamá, y les dije lo único que yo sabía en ese momento, que era que me gustaba una niña, ¿Qué edad tenías? como 15 años, 14, 15, por ahí, en la prepa. Eso fue lo que dije, pues porque eso era lo que yo sabía en ese momento y pues ya, me fui descubriendo el resto de mí y es como me he estado construyendo. Pusieron cara de guato, ¿no? No, Eso está muy bien. pero sí, pero insisto. Eso sí, lo viven de ellos. Sí, soy una persona Sí, claro. muy privilegiada, de verdad. Bueno, a lo mejor por eso eres diputada, ¿no? No lo sé, no sé si No por sé, eso, porque pero se sin duda tiene que construyó ver. una vida, ¿no? Por supuesto. Bueno, a ver,
¿Qué te parece algunas de las cosas que vemos? Yo leo y si quieren participar ya nos van diciendo, ¿no? Y listo, Venga. para que conversen tanto con Lucía como conmigo. A ver, la legislación de la Ciudad de México, eso ya lo leímos, en la Ciudad de México existe la legislación, no existe la capacitación a servidores y servidores públicos, por lo mismo las denuncias o la atención a las personas de la diversidad sexual resultan discriminatoria. Y dice Rafael, exacto, los mecanismos para hacer válidos esos derechos son deficientes. Este es el reto de la nueva Constitución. No basta con que estén plasmados en la Carta. Sin duda. Sí, yo les propongo, además de lo que tengan que opinar, estamos en esta parte, ¿no? Que tiene que ver con la diversidad sexual. Sí. Pero hay muchas otras maneras, ¿no? Que platicábamos al inicio, en las cuales también Lucía, no solamente hoy como legisladora, sino en su vida, ha estado trabajando y estudiando. Entonces, a ver, agárrese el micrófono, ahí lo tiene usted, luego sale. Bueno, yo creo que... Fíjate, es una cosa terrible, pero uno hay que pedir nombre y apellido, ¿eh? Para que ok, sí, es muy importante. Me llamo Stephanie Mora Sí. y soy estudiante de UAM Xochimilco, de la maestría en Comunicación y Política. Y yo creo que este es un tema bastante ambivalente o que tiene dos caras, porque por un lado, tanto el discurso público como incluso el publicitario nos dice, sé quién eres, sé orgulloso de ser tú mismo. Y no sé, o sea, todas estas campañas publicitarias que te venden como los arcoíris o el feminismo como lo más wow, pero con un fin comercial. Eso lo tenemos por una parte, este bombardeo, que yo diría hasta cierto punto convenenciero, y por otra parte está nuestra realidad, que pues desafortunadamente en la cotidianidad o en el día a día nos topamos con muchas expresiones de violencia hacia nuestra persona, ¿no? O sea, nosotras como chicas te encuentras con la hipersexualización, ¿no? Ves como, o sea, si estás besando a una chica te lo van a aplaudir, pero como consumo para el género masculino, ¿no? Exacto. O... Está muy bueno, está muy bueno. Ajá, o este doble discurso de sí, cómpranos maquillaje o cómpranos ropa, sé drag queen, pero en la vida real o en el trabajo, si vas vestido, si te trasvistes o si eres transgénero, es muy probable que te vean extraño. Entonces es un doble mensaje bastante complicado de lidiar, ¿no? Por una parte la publicidad bombardeándonos para que compremos sus productos y por otro lado las personas con las que nos topamos día a día ejerciendo violencia sobre nuestras diferencias. A ver, ¿cómo ves eso, Lucía? Pues estoy completamente de acuerdo con Stephanie, la verdad. Se vuelve una dinámica hasta cierto punto esquizofrénica, ¿no piensas? O sea, es como, te divides un poco entre sí lo que eres, pero además hay una cosa también, como aquí lo mencionaban en el grupo de WhatsApp, decía, nos encontramos con esquemas sociales tan fuertes que a veces no nos damos cuenta que discriminamos o violentamos. Sí. Pero, o sea, justamente a veces se nos olvida que todo eso vive también en nosotros. O sea, existe también homofobia interiorizada, por ejemplo. Entonces, de repente, en todo esto que nos platica Stephanie, estoy de acuerdo. Y entonces imagínate que vives entre lo que tú eres, piensas, lo que traes como carga social, lo que los medios, la publicidad te está diciendo que sí hagas, pero en realidad vas a tu trabajo y no puedes vivir lo que tú eres y como tú te sientes, porque muchas veces es motivo de discriminación. Híjole, ¿qué hacemos con todo esto, no? A ver, pregunto, la etapa en la que estamos ahora, en donde siempre me gusta citar lo que decía Octavio Paz, que decía que el gran tema de la segunda mitad del siglo XX, o sea, no había sido ni la televisión, ni el inicio de las computadoras, que había sido realmente el nuevo rol que la mujer estaba asumiendo, que en 50 años lograron hacer lo que durante siglos no se pudo. A ver, la pregunta es, ¿sí realmente estamos en otra etapa respecto al rol de la mujer en la sociedad? ¿Sí la alcanzas a ver? ¿Y dónde alcanzan a ver? Para que se los pregunto a todos, pero si no te importa, Lucía, que empecemos contigo. Esta parte que tiene que ver con que sí hay un avance, pero hay cosas como muy marcadas que por más que se trata, no acaban de resolverse. Ah, pues sí, sin duda. O sea, yo en este momento de mi vida lo veo en una cosa muy concreta, ¿no? Me toca a mí, ahora que soy legisladora, entrar al primer Congreso Paritario en nuestro país. Y entonces lo celebramos como si fuera la gran victoria, como un por fin llegamos. No, a ver, esperen. Para empezar, creo que nos tardamos en que esto sucediera. Y en segundo, no es toda la lucha y no es una victoria. En realidad, la lucha tiene que ser por la igualdad sustantiva. A ver, sí, un congreso muy paritario, 246 mujeres por ahí, somos legisladoras en este momento. Pero, por ejemplo, la Junta de Coordinación Política está toda compuesta por hombres, ¿no? Sí. O sea, todos los coordinadores de grupos parlamentarios son hombres. Allá adentro, entonces, también nuestra lucha es por la paridad en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Entonces,
Sí, es verdad. Sí hay un avance en cuestión de participación de mujeres en la vida pública y política de nuestro país, pero todavía es castigada. Todavía, ¿no? Todavía. Y bueno, digamos, sí llegamos después de este proceso electoral, 2018, ha sido uno de los más violentos en contra de las mujeres. O sea, a medida que las mujeres participamos más en la vida política, recibimos mayor violencia. La violencia política de género ha sido todo un tema, ¿no? Bueno, ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la anulación de las elecciones para la alcaldía de Coyoacán. Sí. Y una de las causales es violencia política de Que género. está fuertísimo eso. En mi caso, debo decir, aunque no estoy acá para hablar de mí, pero sí, o sea, durante campañas, en mi proceso, yo también recibí muchísimas agresiones, sobre todo en redes sociales, que poco a poco se fueron traduciendo a agresiones físicas, a intentos de allanamientos a casa de mis papás, etcétera. Pues entonces sí, todavía Sí. hay muchísimo por hacer, no Oye, hay pero ninguna lo que victoria. dices de Coyoacán es un caso que yo no entiendo, incluso me pongo a pensar, si lo que se acusa es violencia en contra de la candidata María Rojo, lo que uno se pone a pensar es, ¿y por qué pueden volver a participar como candidato la organización que fue quien la perpetró? Bueno, pues ahí le toca a las autoridades correspondientes, uno, investigar y pues buscar a los responsables, tenerlos, Sí, y entonces claro. sí, pero estoy de acuerdo. O sea, no tendrían por qué participar aquellos que están No violentándonos. es cualquier delito, ¿no? Pues claro que no. Es delito de vida más que electoral. Sí. A ver, había uno, los mecanismos, dice Rafael, para ser válidos estos derechos, esos derechos son deficientes. Este es el reto de la nueva Constitución. No basta con que estén plasmados en la Carta. Creo que eso está muy claro para todos, ¿no? Que nos damos cuenta que una cosa es lo que dicen las leyes y a la mera hora vamos a la práctica y listo. Y también que el ciberbullying es un ejemplo de discriminación cotidiana. En la universidad existen grupos donde se habla de manera despectiva de la comunidad LGBTIQ+, y Estefaní, de nuevo, exacto, en las páginas de la universidad ha pasado mucho. Considero que es muy bueno que haya un avance, dice Joana, a pesar de las agresiones, que no se deba desistir para poder llegar a la meta y lograr finalmente una equidad con las mujeres. ¿Alguien quiere participar? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Sale? ¿O ahí seguimos? Ahí. Adelante, a ver. Órale. Y para que ahorita, si no te importa, No, por sobre favor. todo esto, O sea, sumemos sobre todo esto. Pues que nos cuenten justo lo que nos Sí. están platicando acá, que nos cuenten cómo lo viven en sus Sí, espacios claro, muy bien. Adelante. Sí, académicos, me llamo etcétera. Rafael Ángeles. Sí. Yo creo que entrando un poquito De al la tema... UAM Azcapotzalco. Azcapotzalco, UAM Azcapotzalco. Entrando un poquito al tema del ciberbullying y de cómo en la universidad se vive esto, Ajá. es importante entender que se tiene que enseñar con perspectiva de género. Es decir, partiendo con cómo creamos universitarios. ¿Qué les enseñamos y cómo desde el principio les enseñamos que existe algo distinto que a lo mejor por ignorancia o tal vez por omisión no querían ver? Sí. Y esa es parte de cómo vamos creando profesionales que entiendan esto. Sí, eso. Eso el acoso, ¿no? Me gusta en español. Bullying, ¿no? Así como Sí. acoso. Pero más allá de ello, esto es ciertísimo. O sea, cuando ves lo que te pasa por la computadora, por tus mensajes, por tu WhatsApp, que de repente no sabes ni quién son. Es brutal, ¿eh? Es Y brutal. muchas veces, justo sobre lo que habla Rafa, Sí. sí, o sea, a ver, nos enfrentamos a una cantidad de acoso, de agresiones en redes sociales, etcétera, y normalmente lo vemos como algo distinto a lo que viviríamos en la vida real, Sí. ¿sí? Bueno, fuera del espacio digital. Sí, claro. Pero en realidad es un reflejo de todo eso. Sí, no. Entonces, y te afecta igual, debo decirlo. O sea, muchas veces pensamos que no, que porque nada más lo estamos leyendo en Twitter, etcétera, pues bueno, cierro mi cuenta y listo. Híjole, no, si es algo que se te queda, sí lastima y sí duele. Claro. Sí, sí, es rudo, es Sí. rudo. Y además en el fondo a lo mejor pasa que se pone uno a pensar que, ¿y por qué voy a cerrar mi cuenta? Además. ¿No? O sea, espérame, pues, ¿de qué se trata esto, no? A ver, adelante. Sí, mi nombre es Alberto López. Yo dentro de la universidad vislumbramos esto, ¿no? O sea, la universidad es un reflejo de la sociedad, ¿no? Es un espacio muy pequeño, pero es un reflejo. Por lo mismo, dentro de de Facebook o de los grupos de redes sociales, se vuelve también un reflejo de la sociedad. Entonces, hay discriminación, hay violencia, bueno, hay violencia dentro de las redes sociales y sí afecta en los sentires de estas personas. Hay personas que de plano pues tienen que tomar medicamentos para la depresión, para la ansiedad, tienen que dejar los espacios universitarios que pues para nada es un privilegio, no es un derecho, pero Sí. es difícil llegar a acceder a él y tener que salirse por la misma violencia que existe dentro de la universidad, que como
como decías, repito, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Es lo que traemos de otras comunidades y de otros espacios. Entonces, justo, pues queda trabajar en conjunto, yo pienso, desde las autoridades con los estudiantes, ¿no? O sea, que puedan preguntar y sepan qué es lo que está pasando. Porque pareciera que muchas veces ser ajeno como universidad, su trabajo termina cuando nos dan una instalación, pero no, ¿no? El trabajo de la universidad va más allá. Sí, lo que dicen. No ver no significa que no pase. Mira, Súper. yo, lo que decía ahorita Yenisel, si quieres lo vemos después de la pausa, pero me parece muy interesante. Dice, yo creo que el rechazo y la discriminación es hacia todas las minorías. Esta es una palabra clave, ¿no? Minorías. Porque cuando están las minorías te preguntas, ¿y quiénes son esas mayorías, no? Sí. O sea, ¿dónde andan? Pero lo que dice adelante me pareció también muy interesante. Y muchas veces existe una doble moral porque así como se apoya a algún grupo, al mismo tiempo se rechaza o ignora a otro, que eso es cotidiano. Sí. Bueno, a ver, con esto, Lucía, nos vamos y regresamos para seguir aquí en Perfil Público. Bueno, estamos aquí en Perfil Público a través de Canal 11 y le recuerdo la dinámica. Tenemos un chat del grupo de los que estamos aquí y usted está viendo o ustedes están viendo en la pantalla lo que ellos escriben. Esto es lo que ellos están comentando. Son como dos formas de participación. Una a través del WhatsApp, que todos lo leemos, junto con Lucía, que está hoy con nosotros, además de lo que se hace a través de la participación directa. A ver, alguien iba a decir algo, ¿no? De aquel lado o algo así. A ver, el tema, sí. Por ahí está el micrófono, ¿no? Órale. A ver, esto que es el ciberacoso y esta otra parte. Y, oigan, y yo les diría, cuéntenos qué les pasa en sus vidas, ¿no? O sea, finalmente ahí es donde está la bronca, ¿no? Y también la solución, ¿no? Bueno, mi nombre es David López, soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial. Bueno, retomando el tema de que mi compañero decía que muchos universitarios dejan de ir a la escuela o incluso llegan a tomar medicamentos para la depresión debido a todo el acoso que sufren, siento que no es algo que debe caber en la sociedad. Yo siento que todo eso viene desde educación en casa. Oye, pero sí pasa. ¿Sí estás de pasa. acuerdo que sí pasa? Claro que pasa. Perfecto. Pero yo pienso que es algo que viene de educación en casa, de que simple y sencillamente no tienes que respetar a tu compañero porque es persona y es igual que tú, no es más grande que tú, no es menor que tú, simple y sencillamente son iguales. No hay que acosar, no hay que hacer menos a una mujer, no hay que hacer menos a una persona homosexual, porque simple y sencillamente tiene pensamientos distintos a ti o tiene un físico diferente a ti o incluso en discapacidades. La discriminación porque a una persona invidente, una persona que no puede oír. Yo siento que es algo que viene muy, muy desde la educación de casa y saber se me fue la palabra, recibir a las personas, aprender de ellas, aprender de todas las personas. Es que eso es, ¿no, Lucía? Sí, de acuerdo. Eso uno le echa ganas, pero luego también de repente en la práctica se te viene el mundo encima un poco, ¿no? Totalmente, y lo que nos comentaba Carmen hace rato, pues, que no se nos olvide, y también Stephanie, que no se nos olvide que estamos también invadidos por estructuras sociales pues que un poco nos definen y nos van construyendo, deconstruyendo, etcétera. A ver, ahí siguiendo, ya que lo que ibas a decir, pregunto, ¿alguno de ustedes ha sido discriminado, no? Más bien alce la mano el que no. Que alce la mano el que no, como dice, ¿no? Así, para hablar en términos de diputados por mayoría. Votación económica. Votación económica. Adelante. Bueno, mi nombre es Carla Herrera, yo soy de la UAM Xochimilco y pues a mí me parece, bueno, yo en la escuela he sido víctima de acoso, pero a mí, yo de verdad te admiro, o sea, lo que estás haciendo, porque creo que como mujeres ya vivimos en un mundo muy violento, en una sociedad súper hostil, y si bien sí se ha hecho un gran avance con respecto a la participación de las mujeres en muchos ámbitos de la sociedad, creo que seguimos siendo violentadas, nos siguen matando, nos siguen violando. Entonces, y las mujeres no somos una minoría, ¿no? Entonces, si a esto aunamos que hay mujeres
que son parte de una minoría, que se consideran parte de una minoría y que son lesbianas, que son bisexuales, etcétera, la hostilidad, la violencia se vuelve abrumadora. Creo que de pronto, digo, yo hablo desde mi lugar, porque soy mujer, y de pronto ya no solo es el miedo a salir y a que un hombre te acose, te chifle, te agarre, ¿no? Sino además de el miedo a expresar tu ser, a ser como tú eres. O sea, ya no solo es que tengo miedo a ser mujer, ya tengo miedo a ser lesbiana, a ser bisexual, porque es doble, ¿no? De pronto, la violencia. Entonces, híjole, yo creo que falta mucho, como decías. O sea, se ha ganado terreno, pero hace falta todavía mucho, ¿no? ¿Cómo han intentado ahí medio acosarte o abusarte? Yo viví una situación en la escuela donde hubo un profesor Los profesores, Sí, qué problema, ¿no, que Lucia? no solo hacía comentarios Patriarcado. lascivos, Patriarcado. sino además pues nos tocaba, ¿no? Nos agarraba la cintura, el cabello, nos tomaba fotos. Tenía el primer día de clases, proyectó una presentación donde nos iba a enseñar los trabajos de sus grupos anteriores. Y había fotos de los senos y las piernas de chicas. Sí, claro. Y todo es así como, ¿qué pasó? Y él dijo, no, es que yo presté la cámara. O sea, el chico al que se la presté seguramente le gustaba a esta chica y él tomó esas fotos, no yo, ¿no? Pero llegamos... Oye, pero tú no las mostraste, Claro. para el caso. No, bueno, la gota que derramó el vaso fue que trató de besar a una chica en el salón, forcejeó con ella y entonces ya ahí fue cuando... ¿Las autoridades hicieron algo o no? Sí, afortunadamente sí. Acudimos a las autoridades, fue todo un relajo, pero finalmente sí. Está bien. A ver, alguien más ahí. Ahorita regresamos para acá, ¿eh? A ver, nada más, mientras dice Joana, pienso, muchas veces también entre nosotras las mujeres, a ver, eso, Lucía, pasa, ¿verdad? Nos discriminamos y violentamos. Sí. Es algo increíble, pero cierto. Pues sí pasa, pero creo que también tiene que ver con las estructuras de las que hablábamos. Sí. O sea, sí vivimos en un sistema patriarcal. Entonces, partiendo de ahí, de pronto, o sea, no podemos olvidarnos, y más bien creo que deberíamos de hacernos cargo de que eso existe en nosotras, y bueno, que tampoco se vale, pues. Bien, les voy a pedir a los nosotros, como género, que nos digan también cómo la ven, ¿no? Pero acá querían pero hablar ahí vas a antes. decir tú. Ibas Por tú a decir favor. algo y también para que nos digan algo acá, ¿no? Agregar algo sobre lo que decía Carla. Bueno, Sí. yo soy Yenisei de UAM Xochimilco, Hola, yo Yenisei. estudio diseño industrial. Y bueno, sobre el tema Pégate que un hablaba momento Carla, el micrófono. Sale. bueno, sí, en su momento se supone que las autoridades tomaron cartas en el asunto, que el maestro ya no iba a dar clases, pero es fecha de que el maestro sigue dando clases y sigue acosando niñas en la UAM Xochimilco. Buf. A ver, El mismo maestro del que El nos mismo hablaban. maestro con el que se suscitó la... bueno, ahí está. la Oye, esa es experiencia. una denuncia Él para sigue nuestra ahí diputada, ¿no? Y sigue dando clases, lo Sí. suspendieron un par de trimestres, pero ahorita sigue estando en la misma situación. Eso no está Y así nada. como él, hay muchos, hay un muro de la vergüenza, le dicen, en donde están las fotografías de los profesores que acosan a las chicas en la UAM Xochimilco y las autoridades no hacen nada. Oye, es la UAM, no me hagas eso, me voy a ir de espaldas. A ver, espérame, ibas desde hace rato a decirnos algo y entonces ahorita regresamos para que nos digan los nosotros como género. A ver, porque, a ver, te pregunto, ¿a ti te han acosado o no? Sí. ¿A ti? ¿A ti? ¿No? A ver, sale, a ver. Bueno, es que ya hay muchas preguntas y temas en el aire, pero de si he sufrido discriminación, sí. Y lo que decían, de nuestra misma condición nos va llenando de categorías que nos hacen sujetos o sujetas a ser discriminadas, ¿no? En primera, evidentemente, por ser mujeres, pues estamos en una posición bastante complicada, ¿no? Después, yo soy bisexual, entonces es como ahí viene una segunda categoría. Después eres latinoamericana o morena, Qué cosa. mexicana, y entonces se van sumando, ¿no? Las compañeras que son indígenas, pues es todavía una condición más complicada, ¿no? Que a veces es difícil de enunciar, más que de denunciar. Porque uno mismo sabe que al asumirse como tal y al decir yo soy, te estás
poniendo la etiqueta a la discriminación, ¿no? Muchas veces. Desde ahí ya es difícil. Y los comentarios, pues, están por todos lados, ¿no? A veces de maneras muy sutiles, como, ay, es que no te ves gay. Y ya, gracias, eso es un cumplido, no sé, ¿no? O qué desperdicio, o entre otras cosas, ¿no? Hasta comentarios más agresivos, que por fortuna a mí no me ha tocado como ser víctima de alguna violencia física o cosas así. Pero ahorita que mencionaban el caso de acoso de las compañeras y esto de la discriminación en las instituciones, por lo mismo de que el tema también me atraviesa, la única solución que yo vi como modo de acción fue organizarme, ¿no? Entonces, pues ya me organizaba con mis compañeras o con mis compañeros y hacíamos, pues, colectivos, asambleas, donde la problemática de género estaba totalmente sobre el renglón, ¿no? O sea, esto de la diversidad sexual y esto, en general, la violencia machista, que es como lo que está prevalece. detrás. Mira, fíjate lo que dice Rafael, que eso me pareció interesante. Dice, es evidente que un hombre heterosexual puede ser acosado, pero sin duda el acoso que vive una mujer, un gay o una lesbiana, sí se exacerba, ¿no, Lucía? Sí, totalmente. Y justo con lo que que ahorita dice. está diciendo Stephanie, o sea, yo le sumaría ahí como entendamos y hagámonos cargo de que las violencias machistas no son exclusivamente hacia las mujeres, ¿no? Exacto. Eso. Sí. Exacto, la violencia machista va hacia la diversidad sexual, o sea, hacia la compañera trans, hacia el compañero trans y Sí. toda la diversidad, ¿no? Entonces, como universidad, yo particularmente, que igual soy de Xochimilco, tuvimos una coyuntura bastante importante en la que se sumaron esfuerzos de profesores con demandas estudiantiles y trabajamos en un protocolo contra la violencia de género. Particularmente en ese entonces yo era consejera y me tocó estar como asesora en la comisión, que justamente es a lo que le tienes que entrar, ¿no? O sea, son temas que te atraviesan y cuando menos te das cuenta estás en una comisión que dura un año, donde hay gente que quiere trabajar, gente que no quiere trabajar, para sacar el documento. Y pues ya inauguramos nuestro protocolo, nos fue muy bien en eso, o sea, podemos decir que la institución dio un intento, pero, oh sorpresa, en la práctica no nos funciona del todo. Si bien hay profesores a los que les dan el ultimátum de que los van a sacar, tenemos un montón de gente, de alumnos que han sido violadores, que han sido, no sé, que han agredido a compañeros por Facebook, que han violentado de muchas maneras y están ahí porque nuestro protocolo está sujeto a las leyes más grandes, ¿no? Entonces, si no hay un fallo de que alguien es culpable, pues con qué excusa lo van a expulsar de la universidad o a rescindir el contrato, ¿no? Después terminan demandando a la universidad, imagínense. No, y está el sindicato. Bueno, y justo como que estás diciendo acá, nos dicen, mira, Sí, claro. a veces incluso evitamos defender a la víctima para no meternos en problemas, aún más cuando el acosador Es o una violador figura de es una poder. figura de poder. Pues sí, Que es- totalmente, ¿no? Que son maestros y son muchas otras cosas. Bueno, a ver, ¿le pasa el micrófono tantito? Nada más, ¿de qué manera ha sido acosado? Para antes de irnos a la pausa. De la misma manera, pero en menor medida, digo, lo ponía yo como un ejemplo de una profesora hacia mí, pero la magnitud no es igual. Si un hombre acusa que está siendo acosado, la reacción va a ser mayor, incluso va a tener mayor defensa, pero si una mujer lo dice, se toma a broma. Sí, Si claro. un gay lo dice, se toma a broma. Incluso en la calle puede ser mayor el acoso. A eso me refería. Bueno, a ver, vamos a la pausa. ¿Qué hacemos en la parte final? A ver, entremos, si te parece, a otras formas de discriminación. ¿Sí? Ok. Que están ahí, ¿no? También hay que pueden ser por, ya no que tenga que ver con el asunto de decisión sexual y de origen sexual, sino planteado ya en términos de, pues bueno, a lo mejor el color de la piel, a lo mejor la altura, a lo mejor el peso, Pues también, sí, tu expresión de género. tu expresión de género, ¿no? Tu forma de Clase social. expresarte, clase social. Bueno, entonces vamos a la pausa y vamos a regresar para concluir en Perfil Público con este tema. Vamos y regresamos.
Bueno, estamos ya en la parte final de Perfil Público. Hoy, ¿qué tanto discriminamos? ¿Qué tan diversos somos? Le pusimos exactamente qué tan diversos somos al programa. A ver, algunas de las cosas que estaban por ahí es... la discriminación se da por diversas razones. Dice Rafael, ser indígena en México es complicado. Si sumamos 3 categorías, indígena, pobre, ser gay, fíjate, esa es otra variable que habíamos pasado por alto ahí, ¿no? La que plantea Rafa, que es la de el tema de la pobreza, ¿no? Sí, ser indígena, ser pobre y ser gay, pues Oye, la, y ahí te la hablan- vulnerabilidad aumenta. ¿Ya viste que ahí te hablan? ¿Y a ti? ¿Y No a te ti? hagas. ¿No te hagas? Tener tatuajes. Tener tatuajes es otra manera de ser discriminado, o es un motivo de ser discriminado. A sin ver, ¿a duda. ti te ha pasado? Ah, sí, claro. ¿Qué te dicen, Qué criminal, que cómo vamos a confiar en alguien que se raya la piel para que nos represente, qué barbaridad, no puede ser. Qué simpleza, ¿verdad? Pues Pero bueno, bueno, es, punto. Bueno, a ver otra cosa. Si el género o clase social no define o impide tu desarrollo como persona pensante, que respete y se da a respetar, Joana, les recordamos que nosotros tenemos aquí un grupo y quienes están con nosotros hoy en el programa participan de 2 maneras, a través del micrófono o esto, ¿eh? Ahí también tenemos opiniones. Las intersecciones que tenemos como personas no nos deberían de pesar, dice Alberto. A sin ver, duda. me dijiste ahorita, ¿sabes qué debemos de hacer en la parte final? Sí, Venga. bueno, pues yo les quería pedir a ustedes que nos están acompañando hoy con todo lo que ya platicamos en este momento, que más o menos ya les contamos a quienes nos están viendo las cosas que vivimos, que nos atraviesan, motivos de discriminación, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahorita? Lo que están viviendo ustedes como estamos en una coyuntura de movimiento estudiantil fuerte que tiene que ver con todo esto que estamos platicando. Ujú. ¿Qué podemos hacer? Que traemos el recuerdo de un movimiento estudiantil de 50 además, años. Por ejemplo, Sí. ¿qué podemos hacer desde los medios de comunicación? ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer como Sale. figuras públicas en el espacio político e incluso a las personas que nos están viendo por allá? Y si me permites una condicionante única, Venga. para que todos pudieran participar, cada quien agárrese 1 minuto, 1 minuto y medio y díganos lo que piensa y así todos nos dicen de final, ¿no? ¿Les parece? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Oye, a mí me da mucho gusto que te guste las niñas promedio. La verdad. Ya obligamos a Lucía que la vea si no la ha visto. Los domingos a las 8:30. A ver. Sí. Yo lo que pienso que se puede hacer, primero, hacia las instituciones que nos acercamos, no nos atienden. O sea, por ejemplo, pensamos en policía cibernética, no atiende las denuncias que hacemos llegar, y pensando que es como una solución en la que nosotros podemos resolver el problema del ciberbullying o del acoso que sufren compañeras, compañeros de la población de la diversidad sexual, no funciona, ¿no? Entonces atendemos a la universidad y el proceso tarda todo 1 año o son largas. Sí, luego ¿no? lo que decías, ¿no? Que es Entonces, lo que funciona es que desde las y los estudiantes, lo que hemos creado son los procesos internos, ¿no? O sea, nosotros vemos que vamos a hacer un tendedero contra la homofobia para visibilizar, ¿no? O sea, lo primero es visibilizar el problema y hacer de esto un problema público, ¿no? Y ya que es un problema público, poder ahora sí sentarnos todas las personas que estamos atravesadas por estas cuestiones de violencia y discriminación a hacer algo, ¿no? O sea, porque lo que nos dicen es que pues no es problema de la otra persona, ¿no? De una persona que no le está atravesando. Sí. Entonces, como población de la diversidad sexual que nos atraviesa todo el tiempo, sí podemos sentar con esas otras personas y poder proponer pues que nos escuchen. Sale. Creo que por ahí empezamos, ¿no? A ver, vámonos para este lado ahora. Bueno, yo creo que, como dijo Gandhi, que tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo y creo que hay que ser congruentes. Si se apoya a un grupo, hay que apoyar a los demás, hay que eliminar etiquetas y empezar eso desde casa y con las nuevas generaciones para que no siga existiendo ese proceso, o sea, que se ataque de raíz el problema y que cuando ellos crezcan, su forma de ver al resto de las personas sea de forma unánime y que no existan las etiquetas que tanto nos pesan como sociedad. Hay una parte, a ver, Lucía, ahí que puede resultar muy obvia, ¿no? Pero, ¿infancia es destino? Yo creo que no, pero el origen pesa siempre, ¿no? El origen, ¿no? Ujú. Ahí está lo que pasa en tu casa y eso, ¿no? En la cuadra, en el entorno, etcétera. A ver, ¿quién más por acá? Adelante. Bueno, yo pienso que efectivamente hacer conocer a las personas que todavía existe una discriminación pues bastante pronunciada en nuestro país, pues es una manera de erradicar un poco la discriminación.
Inclusive, bueno, yo pienso, como decía Jenisei, que desde que somos niños, pues se nos enseña que tenemos que seguir ciertos estereotipos, ¿no? Que los hombres tienen que ser doctores, las mujeres tienen que ser enfermeras. Y pues no, yo siento que realmente Sí. pues el género no define o afecta en tu desarrollo de cómo piensas o de cómo te desarrollas ante pues la sociedad, ¿no? A ver, ahora vamos para allá. Yo creo que es muy importante evidenciar las distintas formas de discriminación que no solo van de cómo actuamos, sino cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las personas, porque si no se ve, no se puede cambiar. Si no lo conocemos, no podemos hacer un cambio. Entonces creo que es muy importante, como decía Jenisei, que desde pequeños empecemos. Yo estoy convencida de que los niños sí son el futuro y en ellos está el cambio, bueno, además de nosotros, pero híjole, se puede hacer tanto. Entonces creo que desde ahí empezar a reflexionar, pero de manera muy profunda, desde esto, cómo hablamos, cómo nos dirigimos, Sí. y pues para poder realmente hacer un cambio. Fíjate, ahí había otra variable. Gracias, Carla. Había otra variable ahí, fíjate, Lucía, que la de Rafael no. Tener tatuajes es otra manera de ser discriminado, pero lo de abajo, fíjate, la discriminación por discapacidad, Sí, nos dice Carmen. Pues también. ¿no? Eso, pues claro, es uno de los grandes motivos de discriminación en nuestro país. Sí. Sí, bueno, o sea, una parte muy, o un lugar muy, muy cercano, cotidiano, nosotros en la que podemos ver el reflejo de esta discriminación es, por ejemplo, las banquetas de nuestras calles. Claro, claro. ¿No? Están hechas para que transite quién. Fíjate que, contaré algo personal, mi mamá estaba en una silla de ruedas. Entonces a mi mamá si algo le gustaba es ir, hace muchos años, por Avenida Insurgentes, a la altura donde está el Teatro de los Insurgentes. Ujú. Entonces me preguntaba por qué. Porque había rampa. Había rampa en 2 calles. Entonces, fíjate, ¿no? Era, de otra manera era una O locura, sea, ¿no? algo tan sutil, Sí. de verdad, empieza a definir tu forma de vida, Sí. Y te discrimina, te hace un lado. por supuesto. A ver, ¿quién ahora? Sí, yo creo que como solución y parte también de generar un cambio es generar empatía. Es decir, cómo vemos al otro o lo que nos enseñaron que era el otro, que era un poco distinto, verlo de una forma igual. Tratar de convivir con esa gente que nos enseñaron que era distinta y hacerlo parte de nuestra vida, generar empatía, generar solidaridad y generar un estatus en el cual podamos convivir y no me importa si la persona, o voy a investigar si es como una minoría o si es parte de la comunidad de la diversidad sexual, sino simplemente convivo y entiendo lo que me enseñaron deconstruyendo, que eso era el otro y a partir de ahí. Ahí metió hace rato, Lucía, una variable que a mí me pareció muy interesante, que era la de los medios, ¿no? De comunicación. ¿Alguien allá por allá quiere decirnos algo? Además de lo que van a decir. A ver. Pégate un poquito más el micrófono. Ahí está. Sí, bueno, yo soy Carmen, no me había presentado, pero por ejemplo, con respecto a los medios, creo que justamente podemos hacer a los medios incluyentes y no de la manera en la que, bueno, justamente comentaba Stephanie que los hacemos incluyentes haciendo marketing alrededor de los unicornios Sí. y no sé qué, pero creo que también los podemos hacer incluyentes en hacer caer a las personas en una realidad. Porque, por ejemplo, aquí sí va a ser como mi pequeña historia, yo muy seguido he sido discriminada, justamente lo puse por discapacidad, porque yo tengo como problemas motoros, bueno, Motores. de movilidad, Sí. y entonces las personas primero es como, no pareces enferma, y segundo es, no toman en cuenta que no siempre puedo hacer ciertas cosas. Ujú. Y cuando de repente le dices a alguien como, y para eso sirven los medios, para decirle a alguien, por ejemplo, yo no puedo tomar un lápiz todos los días, tú sí, tú podrías empezar a ver cuán bueno es tomar un lápiz, ¿no? Cositas así, o lo de las rampas. Empezar con, mira, aquí hay una rampa y por eso pueden ir más personas que no pueden caminar por aquí. Entonces hay que agregar rampas y empiezas a visibilizar, como comentaba Alberto, las cosas pequeñitas que hacen más fácil la vida de las personas que se ven excluidas. Sí, esa es una buena. A ver, ahí tienes tu micrófono, Andrés. Para que vayamos cerrando y ahorita cerras tú y que nos diga algo, Lucía de salida. Definitivamente creo que la solución es la organización.
Entonces creo que como colectivos de estudiantes, como colectivos de mujeres, como colectivos LGBT, tienes que empezar a discernir las problemáticas y a trabajar sobre ellas. Porque si bien esto se tiene que enfocar ya después en la vía institucional, hay todo un trabajo que se tiene que hacer desde la organización horizontal, ¿no? Sí. Entonces, nosotras como mujeres o como estudiantes, pues hacer redes de apoyo, ¿no? Que nuestras redes de apoyo sean lo bastante fuertes para que si tenemos un problema, no estemos solas. Y si una compañera o un compañero tiene un problema, no esté solo. Y si el Estado, la legislación, la X institución lo deja desamparado, no esté desamparado porque tiene toda una red que lo respalde, Que lo ¿no? respalda. A ver, cerramos. Bueno, yo pienso que una solución de las tantas soluciones que pueden haber para acabar con la discriminación es eliminar los estereotipos, ya que, bueno, actualmente ya no se ve tan marcado, pero de cualquier manera se sigue viendo un poco de los estereotipos de cómo es un hombre, cómo es una mujer, que la mujer es la que tiene que cocinar, el hombre es el que tiene que trabajar, etcétera, etcétera. Y no solamente así, también educando a las nuevas generaciones, enseñando con el ejemplo. Sí. A ver, Lucía, ¿qué decimos de final? Hay una pregunta que no te hice al inicio. ¿Qué, digamos, ya tiene que ver con lo que decías? Fíjate, Cuéntame. te diría, a ver, estando el país como está, Ujú. con el descrédito de la clase política, ¿por qué decidiste ser diputada? Siendo que podías de manera paralela andar en tu batalla. Porque me parece que en México sí existe justo una crisis de representación política y que sí llegó el momento de, si queremos cambiar las cosas, dar ese paso, cruzar el puente. Sí, Pero también una cosa, sobre todo en mi caso, es así como yo intento contármelo a mí misma y contárselo a los demás. Es que sí pasé yo de las calles al Congreso, pero no se me olvida de dónde vengo. Entonces, sobre todo voy del Congreso a las calles. Y es eso, pues poder armonizar ambas cosas. Y sí, sin duda es un trabajo difícil en ese sentido. Sí es bastante ingrato, pero hay que hacernos Pero cargo. lo Hay andas- que ocupar esos espacios. El poco tiempo que llevas lo estás haciendo grato. Y yo creo que es una... Pues vamos a darle. hay que Eso dice seguir. como hoy se dice el imaginario colectivo. A ver, una opinión final de todo lo que hemos escuchado, de muchas de las cosas. Los estereotipos deben ser deconstruidos, los roles de género, en fin, ¿no? A ver, una opinión final que diga sobre lo que ha pasado a lo largo de una hora aquí. Pues estoy de acuerdo en que el primer paso frente a todo problema y sobre todo sobre lo que estamos hablando es empezar a nombrarlo, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Entonces, para empezar a combatirlo, primero hay que nombrarlo. En ese sentido, yo estoy así aquí sorprendida, muy emocionada de escuchar las cosas que están haciendo desde sus lugares y sus trincheras y dispuesta por completo a acompañarlos. Eso por un lado. Segundo lugar, estoy completamente de acuerdo con Stephanie en que tenemos que organizarnos. Hemos está. aprendido una cosa, ¿no? Y es que el Estado nos ha abandonado. Nos ha abandonado muchas veces. Las autoridades nos han abandonado. Pero nosotras estamos, somos muchas. Y muchos. Muchas personas, muchos Sí. también. Y justo, hay que organizarnos porque no estamos solas, no estamos solos. Aprender a defendernos desde ahí también. Yo reivindico justo el derecho de las y los estudiantes a organizarse y defenderse frente a todas las cosas que tienen que combatir y enfrentar en sus salones e instituciones académicas. En sus casas, Bueno, en sí, sus también entornos. desde sus casas, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucía. contrario. Ha sido un enorme Gracias. gusto. Gracias, muchas gracias. Y gracias a Ahí me todas y saludan todos. a la UAM, Xochimilco, a los gallineros de la UAM. ¿Existen todavía o ya no? Sí, pero ya no son como... Ya son reliquia. Sí, son reliquia. Sí, son reliquia. Patrimonio. Es que tomábamos clase al principio de la UAM en los gallineros. Que además un día nos sorprendimos porque estaba lleno de ranas cuando llovía. No sé si todavía, ¿no? Pero era... Mira, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias en nombre de todos y todas los que hacen posible la emisión. Lucía, ha sido un gusto, ¿eh? En Muchas verdad. gracias, Javier. Gracias, en verdad. Bueno, gracias, pásela bien. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche y mañana a las 6 de la mañana en el noticiario.